A partir de 1999, con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de ese año, Venezuela está viviendo un proceso político, social y económico denominado la Revolución Bolivariana. Una revolución de carácter socialista, más específicamente del socialismo del siglo XXI, y antiimperialista, que tenía como objetivo principalmente acabar con la desigualdad que azotaba a este país desde el final del siglo XX, introducir en el país una democracia participativa e igualitaria y contrarrestar con la influencia del denominado neoliberalismo en la región. No es un secreto para nadie que en la actualidad esta revolución concluyó en un auténtico fracaso, creando una de las inflaciones más altas de la historia, sumiendo del 80 al 90% de los venezolanos en la pobreza, generando un abismal aumento de la delincuencia y la corrupción, y creando una de las diásporas más grandes de la historia latinoamericana. En un momento tan caótico como este, es cuanto menos interesante hacerse o intentar responder la pregunta de qué hubiese pasado si esta revolución nunca hubiese ocurrido, cómo hubiera evolucionado Venezuela en el caso en donde Chávez no hubiera ganado las elecciones presidenciales en 1999. Para determinar con exactitud cómo hubiese sido Venezuela sin Chávez, se tendría que agarrar una máquina para viajar a un universo paralelo en donde este nunca asumió como presidente y tomar datos y estadísticas de Venezuela de ese universo. Pero como eso es imposible, los economistas estadounidenses Kevin Grier y Norman Maynard crearon una alternativa menos exacta pero más realista, escribiendo en 2016 un estudio llamado The Economic Consequences of Hugo Chávez, a Synthetic Control Analysis, donde en resumen lo que hicieron fue agarrar un conjunto de países del mundo con una economía, población, cultura, geografía y dependencia del petróleo muy similar a Venezuela, juntarlos todos y a partir de eso crear una Venezuela sintética, para aproximar cómo hubiese evolucionado Venezuela sin las políticas chavistas, en términos de ingreso per cápita, esperanza de vida, pobreza, entre otros, y después comparar los resultados entre la Venezuela sintética y la Venezuela chavista. Creo que sobra aclarar que los resultados no son 100% exactos, son solo aproximaciones. El ingreso per cápita o PIB per cápita es un indicador económico que se utiliza para medir el nivel de riqueza y bienestar social de los habitantes de un país. Por esto, países del primer mundo como Estados Unidos, Canadá o la Europa Occidental tienen los ingresos per cápita más altos, mientras de que muchos de los países africanos tienen los ingresos per cápita más bajos. Tengan en cuenta que este indicador no toma en cuenta la desigualdad. Con respecto a Venezuela, según el estudio de Grier y Maynard, para el año 2009 la Venezuela sintética tendría un ingreso per cápita más de $4.000 por encima de la Venezuela chavista. Esto quiere decir que sin Chávez, hoy en día Venezuela sería uno de los países más ricos de la región. Los venezolanos serían en promedio mucho más ricos y que las políticas chavistas causaron un gran empobrecimiento en la población venezolana. Lo siguiente que ponen a prueba Grier y Maynard es la esperanza de vida. Y según ellos, para el año 2010 la Venezuela sintética tendría una esperanza de vida de 1 a 2 años mayor que la Venezuela chavista. Esto quiere decir que sin Chávez, hoy en día los venezolanos tendrían una mayor esperanza de vida. Con respecto a la mortalidad infantil, tenemos un resultado interesante, al darnos cuenta que tanto la Venezuela chavista como la sintética tienen resultados muy similares. Sin embargo, por una pequeña brecha, para el año 2010, la Venezuela sintética estaría a un punto por debajo de la Venezuela chavista. Esto quiere decir que sin Chávez, hoy en día habría menos mortalidad infantil en Venezuela. Proseguimos con la tasa de la pobreza, que es una de las cosas que más se le aplaude a Chávez en la actualidad. Nuevamente el resultado es muy interesante, concluyendo que desde el comienzo de la Revolución Bolivariana en 1999, en algunos periodos la Venezuela sintética tendría mucha menos pobreza que la Venezuela chavista, y para 2006, ambas Venezuelas tendrían exactamente el mismo nivel de pobreza. Esto quiere decir que con o sin Chávez, la pobreza en Venezuela de todos modos habría caído mucho. Y finalizamos con el coeficiente de Gini, que es un medidor que se utiliza para medir la desigualdad de los países. Se mide entre 0 y 1, en donde 0 es un caso donde todos son completamente iguales, y 1 es un caso donde hay una desigualdad total, donde una persona tiene todo y los demás no tienen nada. En el caso de Venezuela el resultado es impresionante, concluyendo que la Venezuela sintética a partir de 1999 presenta una pequeña brecha con la Venezuela chavista, y para 2010 la Venezuela sintética estaría 0.05 puntos por encima de la Venezuela chavista. Esto quiere decir que sin Chávez, Venezuela fuera un país ligeramente más desigual,
Sin embargo, todavía tendría menos desigualdad que muchos países de la región. Como podemos concluir con los resultados de este estudio, el caso es que si el socialismo no hubiese llegado al poder en Venezuela, este país sería un lugar muchísimo mejor. Y tengan en cuenta que no estamos tomando en cuenta otros aspectos como inflación, criminalidad o emigración, que obviamente se encontrarían en mejor estado, en un hipotético caso en que la dichosa revolución bolivariana nunca hubiese ocurrido. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.